Hola, bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión hablaremos acerca de la oración impersonal. Cuando vemos esta palabra impersonal, podemos ver que está formada por este prefijo im, que si recordamos hace un tiempo veíamos que pues, justamente este prefijo pues nos sirve para indicarnos la ausencia o bueno, la no presencia de algo, y pues en este caso, en esta palabra nos indica que estas oraciones impersonal no poseen una persona gramatical que sea identificable o que tenga una razón de ser. Por ejemplo, una oración impersonal es las que se hacen con el verbo llover. Por ejemplo, yo no puedo conjugar el verbo llover y decir que yo lluevo porque es una acción que los seres humanos pues no realizamos, y por lo tanto al usarla en una oración carece de total sentido y coherencia, y por eso se considera que esa es una oración impersonal, porque el sujeto o la persona gramatical no es necesaria. Y por eso tenemos aquí que este tipo de oraciones se caracterizan porque no llevan un sujeto expreso, ni lo poseen de ninguna otra forma. En este caso, la acción no es predicativa o no es predicada por ninguna entidad, o sea, ninguna entidad realiza esta acción, y la acción vamos a ver que es realizada pues, por una entidad genérica que podría ser tanto un hombre como una mujer, una cosa o un ser vivo, etcétera. Y dentro de los verbos que podemos encontrar formando parte de la oración impersonal, tenemos los verbos impersonales léxicos, que estos son los verbos que generalmente se relacionan con fenómenos naturales y que son los verbos que nosotros conocemos como unipersonales. Y a estos verbos se les llama unipersonales porque solo se pueden conjugar en la tercera persona del singular, ¿sí? Entonces por eso se les conoce como verbos unipersonales. Y bueno, como les decía en el ejemplo anterior, aquí tenemos esta perífrasis verbal con la que iniciamos y decimos que estuvo lloviendo toda la noche. Si se fijan, aquí tenemos un verbo que se relaciona o que se refiere, en este caso, a una acción natural, que sería la acción de llover, y que como sabemos no corresponde a ninguna persona gramatical porque yo no puedo llover, tú tampoco puedes llover. Entonces por eso es unipersonal, se encuentra en tercera persona, que sería él o ella, pero que no tiene sentido tenerlo presente. Otro ejemplo es cuando decimos ayer finalmente nevó. Nevó, si nos fijamos, también se encuentra en tercera persona, pero yo no puedo decir que él o ella nevó porque no tiene sentido. Entonces, estos son los verbos impersonales léxicos. Por otro lado, tenemos otro tipo de verbos que también pueden funcionar como verbos impersonales, como son el verbo haber cuando se refiere a la presencia de un fenómeno natural, como es el caso de y bueno, otro ejemplo es cuando hace el verbo hacer, cuando lo utilizamos en una construcción de oraciones que se refieren al tiempo atmosférico o cronológico. Y por último está también ser o estar en oraciones que aluden al tiempo atmosférico. Como podemos ver, el verbo haber, hacer, ser o estar van a funcionar como verbos impersonales cuando estén haciendo alusión a un fenómeno natural, atmosférico o cronológico, como el ejemplo que tenemos acá, donde decimos que hubo que acomodar todo en 5 minutos. ¿Sí? En este caso el hubo sería nuestro verbo impersonal, que en este caso pues se está utilizando a una acción temporal, igual que el que decimos que hay de haber, en este caso, que llamar a un médico, una acción impersonal. Otros verbos que pueden funcionar de esto se utilizan para formar este tipo de oraciones, y tenemos, por ejemplo, cuando utilizamos el verbo llaman a la puerta, pero desconocemos si quien llama a la puerta es él o ella. O decimos, según consta en la declaración, el verbo sería consta y nuevamente utilizamos el él o ella, pero que no tiene que decir que él o ella constan en la declaración porque son personas y los otros pues son una declaración que puede estar ahí presente. El siguiente dice, este lugar apesta a, entonces apesta en este caso, junto con el a, estaría funcionando como una locución verbal que podemos utilizarla como algo impersonal. Y por último tenemos en la línea pone, ¿sí? En este caso el verbo poner, que no puedo decir que él o ella pone porque estamos hablando de la línea, entonces no tiene sentido y por lo tanto también es impersonal. El se, vamos a ver que también en algunas ocasiones nos sirve como una oración impersonal cuando nosotros lo acompañamos principalmente de un verbo en singular.
Y bueno, sabemos que en este caso pues decimos, se vive mejor, haciendo referencia no a una persona gramatical, sino que a una condición. Se vive mejor en el campo que en las grandes ciudades. En este caso pues afirmamos que la vida en el campo es mucho mejor que en las grandes ciudades. Solo que en el caso de esta partícula C debemos tener cuidado porque sabemos que existe un tipo de oración que se conocen como oraciones pasivas con C, que también se les conoce como oraciones reflejas, y que en este caso, en el caso de las oraciones pasivas con C, aquí sí existe un sujeto que realiza una acción, pero que lo encontramos como un sujeto paciente o que no realiza o no presenta la acción de una manera directa, pero lo podemos encontrar fácilmente y ya lo vamos a ver. En el caso de estas oraciones pasivas, estos van a estar formados por verbos transitivos, o sea que sí necesitan tener un complemento directo, y la forma que precede en este caso al verbo va a ser en tercera persona del singular o plural, junto a un elemento nominal, o sea, a un verbo que va a ser las veces de un sujeto. Y por ejemplo, aquí decimos que se recibe ripio. La acción es recibir, y en este caso quien estaría cumpliendo la función de sujeto sería el ripio, y ahí colocamos que pues este sería el sujeto que está realizando en este caso la función del sujeto. La siguiente dice que se solicitan secretarias. Nuevamente el verbo sería solicitar, y secretarias en este caso sería nuestro sujeto, como decíamos, un sujeto pues paciente. En ese sentido, para hacer oraciones pasivas con C, vamos a ver que tenemos dos reglas. Primero, se utiliza una pasiva con C cuando el elemento nominal que se ubica después del verbo que se refiere a un objeto o una cosa. Se producen algunas irregularidades. En este caso tenemos nuevamente el verbo, que es un verbo transitivo que necesita tener un complemento, y el complemento que le agregamos en este caso son algunas irregularidades, y pues está siendo introducido por el C. La siguiente dice, si el elemento nominal que va después del verbo expresa persona y no va precedido de la preposición a, se emplea la construcción pasiva refleja. Y que sabemos que en el pasiva refleja pues nos indica que la acción regresa al sujeto que la realiza. Y decimos, se necesitan maestros de obras. Este C nos está indicando que lo que necesita pues son justamente los maestros de obra. En la segunda oración dice, se buscan jóvenes con habilidad musical. El C como reflejo nos está indicando que lo que se necesita son jóvenes que tienen una habilidad musical. Pues bien, estas serían las variaciones que podríamos tener en este caso con oraciones con C, sin olvidar que cuando hablamos de las oraciones pasivas con C, estas sí tienen un sujeto, mientras que las oraciones impersonales con C, estas carecen de un sujeto porque no es necesario tenerlo presente o de una manera expresa. Espero que el contenido nos haya quedado claro. Recuerden siempre la importancia de que tomen sus anotaciones, de que formulen sus preguntas para resolverlas en una próxima ocasión. Gracias por su atención. Gracias.